saluda Daniel Cordero Gálvez, titular de la notaría número 16 del municipio de Nogales, Veracruz. Y a nombre de Cori Tax and Legal y del Instituto IBD, le doy la bienvenida el día de hoy, miércoles 3 de noviembre, a nuestra plática denominada El Notario, los Smart Contract y el Blockchain. Un tema realmente controvertido, polémico, por todo lo que rodea en el tema tecnológico, pero de necesario conocimiento y de necesaria difusión. Hemos invitado el día de hoy, justamente para que nos hable de este tema, a un experto, a una persona que se ha dedicado los últimos años, los últimos meses, justamente al estudio, práctica y enfoque sobre este tema tecnológico. Hago un paréntesis antes de continuar y agradecerles a todos su presencia para reiterarles que esta plática, independientemente del tema de la finalidad del blockchain, de los smart contracts y del tema tecnológico, tiene un trasfondo social, como ya se hizo saber. Y pues bueno, esta plática va en apoyo a la Fundación o Asociación Mujeres Apoyando a Mujeres MAM para efectos de la lucha contra el cáncer de mama. Así que independientemente de este tema, la cuestión social igualmente está en Cori Tax and Legal y el Instituto IBD. Pues bien, el tema que hoy nos va a hablar el experto que ya está aquí en línea colocado, que es Carlos Campos Morales, a quien saludo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. Carlos, agradecerte a ti, tu asistencia, tu presencia. Yo sé que realmente eres un hombre sumamente ocupado y el habernos obsequiado estos minutos y este tiempo para la plática del día de hoy realmente se te valora, y más con la finalidad que tiene y que aceptaste que todo lo que llegara a recaudarse y que la gente tenga que aportar sea destinado a esta asociación y fundación. Carlos, la verdad eso te valora, se te agradece. Y pues bien, quiero comentarles a los que nos ven el día de hoy y nos acompañan en esta plática una breve reseña de la vida laboral profesional de Carlos, a quien tengo el agrado de conocer desde hace muchísimos años. Nos conocimos allá en el puerto de Veracruz de diversos menesteres. Su padre el notario escrito, dedicado al tema estudioso, la cuestión electrónica, notarial, jurídica, en fin, un experto en el tema. Y por la verdad, para mí es un placer, Carlos, que hayas aceptado. Déjenme comentarles que Carlos es egresado de la distinguidísima institución denominada Universidad Cristóbal Colón de allá de la ciudad de Veracruz. Y pues bueno, como ya lo comenté, él profesionalmente se desempeña como notario escrito, además de estar enfocado en ser asesor empresarial, de ser CEO de de 2 o 3 empresas por ahí con las cuales está colaborando. Un hombre que se ha enfocado verdaderamente en el tema del blockchain, de la criptomoneda, de todo esto que está surgiendo. Entonces, la verdad, pues, ¿qué más decir de Carlos? Ya ahora que él exponga, que precisamente nos platique del tema, van a ver su experiencia, conocimiento que tiene sobre estas cuestiones. Carlos, pues sin más preámbulo, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por la aceptación. Te dejo para que puedas, pues tú, compartir la presentación que nos trae. Y pues bueno, aquellos que nos están viendo, que nos acompañan, decirles que podrán ir haciendo sus preguntas durante el transcurso de la plática. Podrán ponerlas ahí en el chat y al final de la misma pues vamos a irlas exponiendo para que Carlos tenga bien comentar. Independientemente de eso, Carlos y yo vamos a tocar un tema al final, ahí vamos a pelotear una cuestión que nos trae ahí pues dando vueltas en la cabeza, pero pues bueno, eso lo vemos al final. Carlos, los micrófonos son tuyos. Nuevamente gracias a todos y estamos atentos a tu plática. Muy bien. Hoy les voy a hablar de un tema muy revolucionario, un tema difícil, áspero, pero al mismo tiempo creo que es el futuro, y es el futuro actual de la función notarial y la función de cualquier abogado en México. Vamos a hablar del notario, los smart contracts y el blockchain. El día de hoy les voy a hablar vamos a resumir qué es un contrato, vamos a hablar en específico de la tecnología blockchain, de las criptomonedas y del consentimiento electrónico. Como bien comentó mi amigo, yo soy egresado de la Universidad Cristóbal Colón, soy notario adscrito, soy CEO de DSA, soy CEO de TNMX, son dos
empresas legales y soy presidente del Consejo de Administración del Banco Verde. Soy un fiel creyente e impulsor de la industria canábica, de las criptomonedas y del blockchain. Y de igual manera soy miembro de la comunidad Fly Mastermind, que es la comunidad de empresarios más importante de América Latina. Entremos en materia. Vamos a hablar de qué es un contrato. Como nosotros sabemos, el contrato es un acto jurídico bilateral, pues se trata de un hecho que es deseado a su aquecer y por ende genera consecuencias legales por la concurrencia de las voluntades y de las partes que interactúan recíprocamente. Es la fuente de las obligaciones, pero asimismo es el acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos. Por ende, las doctrinas modernas lo catalogan como un negocio jurídico, es decir, un acto jurídico que produce efectos patrimoniales. En este momento les estoy mostrando el fundamento del Código Civil del Estado de Veracruz respecto a qué es el consentimiento. Les voy a pedir que no perdamos de vista este tema, que no perdamos de vista de qué estamos hablando del consentimiento, porque toda la plática que vamos a estar llevando va a ir en relación a el consentimiento. Si el consentimiento es válido, si el consentimiento, cómo se puede otorgar, ya sabemos que puede ser tácito, expreso o tácito, perdón. Pero de igual manera, les voy a dejar y les voy a poner desde este momento sobre la mesa qué es el consentimiento digital. Para ello, primero tenemos que hablar de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de manera casi imposible de falsificar en un libro electrónico que se puede compartir abiertamente entre sus usuarios y por ende crea un registro de los mismos. Tenemos que pensar de la tecnología blockchain que es como un libro de contabilidad abierto. Es un libro de contabilidad abierto que todos los pares o todas las personas, o en este caso todos los entes, todas las computadoras, están conectadas en una misma red. Esta misma red lo que genera es una cadena de bloques que encripta la información. Vamos a poner un ejemplo. Pensando que yo le quiera mandar dinero a Pascual, yo un amigo que tengo en España, y le quiero mandar dinero. Pues yo le mando dinero el día de hoy a través de una transferencia, pero requiero de un banco, de una institución que valide que yo posee los recursos y de otra institución en España que reciba el dinero, estos recursos. La tecnología blockchain es una tecnología descentralizada. No depende de terceras personas, no depende de ningún gobierno, ni mucho menos de ningún particular. Entonces, a través de esta tecnología blockchain, yo envío el dinero a mi amigo Pascual. Esta transacción se representa en la red como un bloque. Ahora, ¿qué sucede? Y es donde viene el tema de la contabilidad abierta. Estos bloques se encriptan y se respaldan en miles de computadoras alrededor del mundo a lo que se llama coloquialmente minería. Son computadoras que están minando y armando estos bloques. Y una vez que esta minería ha sido elaborada, se comprueba y se valida la transacción y se encripta en una cadena de varios bloques. Estamos hablando de varias transferencias. Para que, a su vez, el dinero llegue a Pascual, que es la persona que estamos utilizando de ejemplo, le llegue a España. Me van a decir, Carlos, eso ya lo hace el banco. Sí, lo hace el banco. Con la única diferencia que esta operación se hace en milésimas de segundo y, como repito, es totalmente descentralizada y no requiere de terceras personas o de gobiernos. Cada registro digital es un hilo que se llama bloque, que puede ser denominado como una huella digital. De ahí es donde viene el nombre de blockchain, del bloque. Por ende, se permite que un grupo abierto o controlado de usuarios participe en el libro electrónico y a su vez cada bloque esté vinculado a un participante en específico. Blockchain solo se puede utilizar por consenso de los participantes en el sistema y cuando se ingresan nuevos datos nunca se pueden borrar. Existe un registro verdadero y verificable de todos y de cada una de las entradas realizadas al sistema. La información contenida en la blockchain
existen una base de datos compartida y continuamente relacionada. Esto es una forma de usar la red que obviamente tiene beneficios para todos. La base de datos de blockchain no se almacena en una sola ubicación, como lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Es un conjunto de registros que se acuerdan de manera pública y estos son fácilmente verificables. No existe una versión centralizada de esta información para que ningún hacker la pueda corromper. Y queda alojada, como ya lo he mencionado, en miles de computadoras en todo el mundo, las cuales sus datos son de accesible verificación para cualquier persona conectada a Internet. Regreso al ejemplo que les comentaba. Imagínense que tenemos un libro de contabilidad abierto, en el cual yo en Veracruz, Pascual en España, Daniel en Córdoba, tenemos la misma información. Y si yo modifico un dato sobre el documento o sobre la cadena, le notifica a las demás personas. Y una vez que los tres hemos acordado en un contrato, que ahorita iremos al tema de los smart contracts, hemos acordado la forma que debemos o vamos a obligarnos, esta información queda encriptada. Imaginemos un USB, por ejemplo, ¿sí? Esta USB lo que hace, que no es un USB, es un documento digital, pero estoy poniendo un ejemplo físico, lo que hace es decir, aquí en esta USB contiene la información que han acordado estas tres personas y por ende, esta información es incorrompible. ¿Qué sucede si Carlos, de mutuo propio, desea agregar una coma al documento? Se rompe el certificado. Ahorita les explicaré qué es el certificado hash. Al romperse ese certificado, no solo le notifica a Pascual en España y a Daniel en Veracruz, sino le notifica a toda la cadena, a todo el bloque de las computadoras que están en blockchain y están minando la información, les notifica, ojo, este documento acaba de ser corrompido. Ahora vamos a hablar de las características del blockchain. Las características del blockchain, estamos hablando, como les mencionaba, que cada bloque es una huella digital. Cada uno de nosotros tenemos una huella digital en cada uno de nuestros dedos. Esta huella digital lo que hace es controlar o almacenar en un grupo abierto de usuarios, controlar esta información para que cada vez que se emita o se realice algún movimiento sobre la misma, quede vinculado con los partícipes específicos. ¿Cuáles son las características de la blockchain? Es inmutable. Una vez que se acuerda o se hace el bloque, no se puede modificar. Tiene una marca de tiempo, pero tiene una marca de tiempo muy particular y muy específica, porque tiene una marca de tiempo de día, hora, segundo y de geolocalización. A ese grado podemos establecer el encriptamiento de una blockchain. También es de manera anónima. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, yo puedo generar un blockchain y subirlo a la red, a la cadena de bloques, no aparece como un bloque de Carlos Campos, aparece como un bloque de la número X. Recordemos o tratemos de imaginarnos aquí como las firmas electrónicas de nuestras, como las cadenas electrónicas de nuestras declaraciones de impuestos. Queda encriptado a través de ciertas tecnologías que no es el momento de platicar, dado que no estamos no es una plática tecnológica, tratamos de hacer una plática legal. Es totalmente seguro porque, como lo he mencionado, al momento de que alguien altere o modifique el bloque, se rompe, notificándole a todos los otorgantes, pero sobre todo notificándole a toda la red o a la cadena de bloques. Es descentralizado porque no depende de ningún gobierno, de ninguna empresa. Mentira que la blockchain sea de Elon Musk o de Bill Gates. La blockchain es pública, es de todos. Eso lo hace totalmente confiable al ser una tecnología de dominio público. Y por último, es trazable, porque podemos saber desde el origen del primer bloque toda la trazabilidad de operaciones o de transacciones que ha sufrido a raíz de la vida de ese mismo bloque. Vamos a hablar ahora, como les he mencionado, de las ventajas de la blockchain. Hablamos de seguridad, de un certificado hash, descentralización y contratos inteligentes y velocidad y eficiencia. Es imprescindible conocer las ventajas que convierten a la tecnología del momento. Por esto es probable que sea una aportación totalmente disruptiva
a una solución de menor coste. En cambio, las tecnologías tradicionales el potencial de esta nueva tecnología crea las bases para un nuevo sistema económico y social. En el aspecto de la seguridad, tenemos que mencionar que el blockchain, no se puede hablar blockchain sin hablar de seguridad. Uno de los mayores beneficios que utilizamos en esta red de blockchain es debido a que todos los datos son transmitidos y son intrínsecamente encriptados. Es mucho más seguro que un sistema de contratos con un nombre de usuario estándar. Los datos son descentralizados, como lo he mencionado. Son datos que no dependen de un gobierno o de una empresa o inclusive de un proveedor de Internet. Estos son almacenados en el bloque, en la blockchain, lo que los hace extremadamente difíciles de hackearlos, al grado que puede considerarse que no exista un punto de falla. ¿Pero qué significa esto? Si todos los documentos se guardan en millones de discos duros diferentes en todo el mundo, creo yo que es muy poco probable que estos sean modificados. En circunstancias normales, para entrar a la cadena de bloques, los hackers tendrían que abrumar a más del 50% de los bloques en la red, en el menor tiempo que esto conlleva generar un nuevo bloque. Les recuerdo, los bloques se están generando cada 8 minutos. La cantidad de la potencia del cálculo requerida para hacer esto en la mayoría de las redes de la blockchain es tremenda. Los más grandes son mucho más difíciles de hackear. Recuerden que los bloques se van sumando uno tras otro. No se encripta una sola operación. Se pueden encriptar todas las operaciones del mundo que estén sucediendo a la 1:27 del día. Por ende, tienen que tener una cantidad irrisoria de computadoras trabajando, lo que se llama el minaje del blockchain. Además, es de fácil detectar cuando un bloque ha sido manipulado gracias a las funciones hash. Aquí hago un paréntesis. El certificado hash vamos a poner un análogo. El certificado hash es el certificado como el que generamos en la firma electrónica del SAT cuando pagamos nuestros impuestos. Esa cadena de bloques es el certificado. No te va a decir, aquí ya hace un contrato que celebraron Emanuel y Carlos. No, aquí únicamente te dice, dentro de este bloque contiene esta información. Actualmente, cualquiera de nosotros puede copiar de nuestra computadora o de nuestro celular este certificado hash, subirlo a la página de blockchain.com y verificar única y exclusivamente si el certificado es válido. Esto nos daría la seguridad de saber que un documento que tengamos, o inclusive un NFT, o el de un derecho sobre un intangible, es realmente válido y original. Eso es lo que le da el valor económico al mismo. ¿Para qué nos sirve el certificado hash? El certificado hash es una huella digital que nos sirve para identificar el contenido de un fichero en una simple secuencia de caracteres. Yo sé que esto le suena un poco extraño, pero básicamente lo que significa, independientemente del tamaño que tenga el fichero, es que el certificado hash tendrá una longitud determinada, lo que nos permite que podamos publicar el identificador y por ende, como les he mencionado, podemos revisar este identificador en la red. Es una simple línea de texto sin necesidad de tener mucho espacio en disco duro. Podemos almacenar nuestros certificados hash literalmente copiando y pegándolos en un documento de Word, o hay algunos proveedores, unos PCCs, que sí te entregan el PDF que de igual manera viene encriptado en blockchain. Estos de igual manera se guardan en la computadora, en nuestros ordenadores y no consumen mucho espacio de almacenamiento. En otras palabras, el certificado hash podemos decir que es una secuencia en la cual pueda calcular que a partir del contenido de un fichero estamos generando cierta información. Por el tema de la plática, tratemos de aterrizar esta información que es un contrato. Por lo tanto, es imposible obtener el contenido de un fichero a partir del hash. Como les mencionaba, no puedo copiar el hash, ponerlo en la página de blockchain.com. Me mostrará que el certificado es válido, pero no me mencionará qué es el contenido del certificado. Esto le da la secrecía. Por lo tanto, recordemos que esto no comprende los datos del certificado.
¿Sí? Calcular un certificado hash no es tan sencillo como ampliar una función matemática, es una función informática. Es un programa que sigue un estándar y que realiza determinadas operaciones sobre el contenido de los bytes del fichero, lo que nos devuelve una secuencia breve de letras y de números. Si aplicamos la misma función para calcular el hash en distintas veces, sobre el mismo fichero el resultado siempre será el mismo, pero el hash nunca cambiará. Sin embargo, si aplicamos la función de fichero después de ser modificado, ya no nos dará el mismo resultado. Aquí es donde viene la utilidad precisa del certificado hash y es donde viene la utilidad precisa del porqué de la tecnología blockchain. Imaginemos que tenemos un fichero cualquiera, una fotografía, un video, un NFT, que mandemos nuestro fichero a alguien por correo porque queremos borrarlo. Imagínense que yo en este momento, porque voy a eliminar o voy a cambiar de ordenador, le mande a Daniel, porque es mi amigo, oye Daniel, te mando estos ficheros de hash, guárdamelos. Este fichero de hash, el hecho que yo se lo transmita o se lo proporcione gratuitamente a Daniel, no lo vuelve el propietario. Lo único que lo hace a Daniel es el custodio de la información, porque a la hora de entrar y verificar el certificado hash, se mencionará que Carlos Campos es el propietario de la información. Esto también lo hace atractivo la tecnología blockchain, porque no necesitamos discos duros, no necesitamos dispositivos físicos para que podamos comprobar que somos propietarios de algo. Imaginemos a lo mejor que la plataforma blockchain es un registro público de la propiedad y del comercio mundial, donde todas las computadoras tienen acceso, donde todos tenemos acceso a verificar, donde podemos ver quién es el dueño o los propietarios o los partícipes de un certificado en específico, pero no podemos saber el contenido del certificado. El día de hoy en el registro público de la propiedad en México, sí podemos saber quién es el dueño de un inmueble. Es simplemente llegar a preguntar después de hacer el pago respectivo de los impuestos. Vamos a hablar de criptomonedas. Yo sé que las criptomonedas, escuchamos las noticias. El Bitcoin ha subido su máximo histórico. Si no compraste Bitcoin en el 2009 cuando salió, ya no lo compres ahora. Las criptomonedas es un medio digital de intercambio que utiliza una fuerte programación a fin de asegurar las transacciones. Recuerden, criptomonedas están en blockchain. Y de tal manera podamos crear la creación de nuevas, la creación de nuevas unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando la tecnología del registro. La criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo es un medio digital de intercambio que utiliza la criptografía fuerte para asegurar las transacciones. Es un tipo de divisa alternativa o moneda digital. Yo sé que existe el día de hoy controversia sobre quién tiene la razón o el control de las criptomonedas. Al igual que el blockchain, nadie tiene el control sobre ellas. Podríamos yo aquí les voy a hacer una pregunta y ojalá me gustaría que al final de la plática podamos comentarla. ¿Ustedes creen que se podría adoptar de manera masiva o de manera mundial que utilicemos criptomonedas como la única forma de pago? No lo sé. Yo nada más les voy a dejar sobre la mesa un dato. En el 2021, El Salvador, ese pequeño país de Sudamérica de Centroamérica, perdón, que es muy querido en México, ya utiliza Bitcoin como su moneda de uso legal. Y les dejo otra pregunta entonces. Si en El Salvador la moneda de uso legal es el Bitcoin, si yo quiero el día de hoy en Veracruz o en la Ciudad de México comprar un automóvil o pagar el consumo de un restaurante, ¿qué me impide pagarlo en Bitcoin? Porque si en México, si bien es cierto, no es moneda de uso legal, ya es moneda de uso legal en otros países. Y si México la reconoce como moneda de uso legal, yo considero y yo creo que debería de aceptarla. El control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada conocida como los bloques o la blockchain, lo que nos sirve como una base de datos de transacciones financieras públicas. Recordemos que la primera criptomoneda que empezó a operar fue el Bitcoin y fue en el 2009 y desde entonces han aparecido N número de criptomonedas.
El último dato que yo tengo es que hay más de 5,394 criptomonedas en el mundo. No los quiero aburrir hablando de la historia, pero creo que es muy importante que sí tengamos presente la historia de las criptomonedas. En 1983, David Chaum concibió un sistema criptográfico a través de un monedero electrónico digital denominado eCash. En el 95, el mismo David Chaum implementa el DigiCash, el cual utilizaba la criptografía para volver anónimas las transacciones de dinero, aunque la emisión y la liquidación, o sea, el pago, era centralizado. Seguía dependiendo de un banco, de una entidad gubernamental que administrara estos dineros. En 1996, la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publica una investigación titulada How to Make a Mint, The Cryptography and Anonymous Electronic Cash. Significa cómo crear una mina, la criptografía anónima del dinero electrónico. En 1998, el concepto de criptomoneda fue primera vez descrito por un criptógrafo de nombre Wei Dai. Y en el 2009 se crea el famoso Bitcoin, la criptomoneda que al día de hoy es el rey de las criptomonedas, o como se dice en el mundo cripto, es el oro digital, a través de un seudónimo, Satoshi Nakamoto. ¿Y por qué es de un seudónimo? Y la historia, aquí voy a hacer un paréntesis, la historia es bien interesante. Resulta que este Satoshi Nakamoto no existe. No sabemos quién es realmente el creador del Bitcoin como tal, dado que fue un criptógrafo, vamos a denominarlo Juan Pérez. Juan Pérez utilizó los papers realizados por David Chaum, por el eCash, por DigiCash, por los papers autorizados y liberados por la NSA, que repito, es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y menciona el por qué no podemos tener una moneda descentralizada, una moneda que no dependa de ningún gobierno, que no dependa de ninguna inflación o caprichos gubernamentales, que no dependa de una paridad peso-dólar, que no dependa de un banco central y por ende que no dependa de instituciones privadas como pueden ser los bancos. Si ustedes buscan Satoshi Nakamoto en Google y les pido, me gustaría que lo hicieran para que no se quedaran con la duda, es muy interesante lo que Wikipedia dice sobre Satoshi Nakamoto. Es como, todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe quién es. En el 2011, a raíz del interés del Bitcoin, ha aumentado exponencialmente su ascenso vertiginoso. El Bitcoin cuando salió en el 2009 no costaba ni $1. El día de hoy cuesta más o menos $63,800 cada Bitcoin. En 2014, el Reino Unido anuncia el lanzamiento de una iniciativa para el estudio de las criptomonedas. Realmente el Reino Unido es el primer país que trató no de legislar, sino de estudiar cómo podemos aprovechar estas criptomonedas en nuestros gobiernos para poder hacer uso de ellas. Aunque cabe mencionar que ese estudio, o los británicos, siguen en el estudio, no han podido, casi 9, 10 años después, no han podido aterrizar esa idea de las criptomonedas. Pero aquí viene un hito muy específico muy disruptivo. En junio del 2021, en junio de este año, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de uso legal. 2 meses después, Cuba, esa pequeña isla que queremos tanto y que está frente a México, empieza a autorizar el Bitcoin como moneda de pago, no como moneda de uso legal, no sustituye el peso cubano por Bitcoin, pero si uno va a la isla y quiere pagar en un restaurante, te acepta el Bitcoin. Pero así como hay países como Reino Unido que lo ha querido estudiar, como Salvador que ya lo autoriza, o como Cuba que también lo acepta, hay países recalcitrantes, como lo es China, que prohíbe todo el uso, transacción, minado o negociación de criptomonedas. Aquí tenemos y lo hacen para evitar la fuga de capitales. Aquí yo nada más les dejo un tema. Recuerden Evergrande, la constructora china que se acaba de declarar en bancarrota, que tiene una deuda de $1.3 billones,
que tiene más de 1000 desarrollos inmobiliarios vacíos. Entonces, en un gobierno centralista o en un gobierno acaparador, lo que hacen es evitar esa fuga de capitales, y una fuga real es las criptomonedas. Entonces, en este caso, simplemente cerraron las puertas ellos al cerrar el backbone del Internet. El backbone del Internet, digamos que es como la columna vertebral del Internet en China o en cualquier lugar del mundo. Hablemos ahora de las características de las criptomonedas. Como les he mencionado, no requieren una autoridad central, no requieren un banco central, no requieren un gobierno. El sistema mantiene todas las unidades y propietarios, porque si recordamos, blockchain es un libro de contabilidad abierta y nos lleva la información de todos los movimientos que hacemos. El sistema sí puede definir cómo crear nuevas unidades, y es muy sencillo. Si yo tengo un Bitcoin y quiero fraccionarlo, pues lo fracciono en satoshis. Se asegura la propiedad de un usuario de manera criptográfica. Les recuerdo el ejemplo que les mencionaba hace rato. Tenemos un registro público de la propiedad del comercio en todos los estados y prácticamente todas las capitales y ciudades importantes del país. La tecnología blockchain, digamos que es eso, pero es mundial. No dependes de ir físicamente a una oficina a hacer un trámite. Digamos que está aparejada la operación con la trazabilidad de la misma, y por ende sabemos que esta operación es real, que esta operación es válida, más no sabríamos cómo o el contenido de la misma, porque ahí es donde viene la seguridad de la secrecía de blockchain. Y por último, en cuanto a la seguridad, pues bueno, podemos mencionar que las criptomonedas, al estar todas basadas en tecnología blockchain, pues son totalmente seguras, porque no se puede desplazar un cripto un bloque, no se puede liberar si yo soy el propietario del bloque hasta que yo lo autorice. Y seguramente, aquí voy a hacer un brevario cultural, seguramente han escuchado en las noticias, ¿no? O en internet, de que, oye, perdí mi monedero, la clave de mi wallet. De mi wallet son pueden ser, los tipos de wallet pueden ser físicos, fríos o calientes. Los físicos, hablemos de unidades USB que conectamos a las computadoras. Los fríos son los que no están conectados a internet, y los calientes son los que tenemos en nuestras computadoras o en nuestros celulares. Pero si llegáramos a perder nuestra clave de nuestro wallet, pues a la hora de nosotros perder la clave de nuestro wallet, no tenemos acceso a recuperar. No es como cuando pierdes la contraseña de tu correo electrónico y le dices a Google, por favor, regrésame mi contraseña. Una vez perdido el wallet, lo pierdes. ¿Y qué pasa con ese bloque? Ese bloque queda encriptado, pero no hay manera de que lo puedas recuperar, aunque tú seas el mismo propietario del wallet. Entonces, si quieren invertir en cripto, tienen que tener esos wallets apuntados. Aquí les quiero hablar de 5 temas en específico, de los cuales, a mi entender y a mi parecer, está amarrada la tecnología de criptomonedas en la blockchain. Primero, de la arquitectura. Las criptomonedas descentralizadas son producidas colectivamente por un sistema en un radio público que es conocido y específico cuando se crean en el sistema. En los bancos centrales y en los sistemas económicos tradicionales, los gobiernos controlan la cantidad de moneda en el mercado. Lo hemos visto en Estados Unidos en estas últimas semanas. Tenían que liberar su techo de deuda, pues ¿por qué no? Denle enter y imprimamos, no sé, $1 trillón. Con las criptomonedas no pasa eso. Hay un número finito de criptomonedas. En el caso de Bitcoin, que es la criptomoneda más apreciada o más cara, hay 21 millones de criptomonedas en circulación y no va a haber más. Al día de hoy hay alrededor de 18.7 Bitcoins, ya con 18.7 millones de Bitcoins ya con propietario. Obviamente, si yo ahorita entro a querer comprar un Bitcoin, pues eso hace que suba el precio de la misma. ¿Por qué? Porque se va haciendo el principio de escasez. En el caso de las criptomonedas descentralizadas, las empresas o los gobiernos no pueden producir nuevas unidades. En las criptomonedas tampoco, porque tienen un activo detrás de ellas que respalde su valor, al contrario de las monedas tradicionales. Hasta 1971, en Estados Unidos en específico, y utilizo Estados Unidos por ser
posiblemente la economía más grande del mundo, hasta 1971 cada dólar que circulaba estaba respaldado en oro. A partir de esa fecha ya no está respaldado en oro. Y eso es lo que ha generado una inflación mundial de doble dígito. El sistema actual está basado en un grupo de individuos. Este grupo de individuos, como he mencionado, el fundador es Satoshi Nakamoto. Según CoinMarketCap, para julio del 2020 existen 5,790 criptomonedas. A julio del año pasado había 5,790 criptomonedas. Seguramente, bueno, no seguramente, ahorita ya más de ellas. El sistema de criptomonedas marca la integridad y la seguridad y el balance de las cuentas. Es mantenida por una comunidad conocida como los mineros. Los mineros, hablemos como si fueran los escribanos o los registradores del registro público. Son los que llevan la nota de cada operación que se hace. Un minero son granjas de computadoras conectadas obviamente al internet, que lo único que hacen es estar jalando información del bloque del blockchain para encriptarla. Oye, pero ¿por qué me interesaría ser minero? ¿O por qué alguien es minero? Porque si yo fuera minero y tuviera mi grupo o mi granja de computadoras, por cada bloque que no mi fe, pero ante mí se respalde, a mí se me paga una fracción de la criptomoneda que estoy encriptando. Si al día de hoy un Bitcoin vale más de 1,300,000 pesos, pues imagínense cuántas operaciones en Bitcoin quisiera yo minar para ganar una fracción de la misma. Y además, al ser un sistema de computadoras, no requiere que yo, Carlos, esté sentado frente a la misma. Es más, son computadoras que muchas de ellas ni siquiera necesitan un teclado o una pantalla, es simplemente recibir la información. Esta comunidad de mineros utilizan ordenadores y hardwares especializados para validar las fechas de las transacciones, añadiéndoles a un valor a esta base de datos colectiva. Llegamos con la cadena de bloques. Como les he mencionado, la cadena de bloques es, imaginemos una cadena, tal cual una cadena de acero, con cada uno de los eslabones. La validez de esta cadena de bloques es una de las unidades de las mismas. La cadena de bloques es una lista de constante crecimiento de registros, llamados bloques, que a su vez están enlazados y asegurados con criptografía. Cada bloque tiene un puntero hash o un certificado que lo enlaza con el bloque previo y una fecha y los datos de la trazabilidad de estas transacciones. Por el diseño, las cadenas de bloques son inherentes y resistentes a la modificación de datos. La cadena de bloques es un libro abierto, es un libro de contabilidad abierto y es distribuido y se registra a través de todas las transacciones efectuadas entre los usuarios de manera permanente y verificable. La cadena de bloques es usualmente administrada por una red de punto a punto, peer-to-peer, colectivo en un protocolo común para añadir y validar nuevos bloques. Una vez registrados, los datos de cualquier bloque no pueden ser modificados sin alterar los bloques siguientes. Es lo que le da la trazabilidad a la operación. Una cadena de bloques son seguras por su diseño. Por ejemplo, del sistema distribuido a la tolerancia de las fallas bizantinas. ¿Qué son las fallas bizantinas? Es un sistema informático tolerante a fallas. El consenso descentralizado se ha logrado gracias a que esta cadena de bloques se generan en el número de bloques, miles de bloques por minuto. Y estos bloques resuelven el problema del doble gasto sin la necesidad de una autoridad certificadora o una autoridad central. Es lo bonito de la descentralización del blockchain y de las criptomonedas. En el fechado, las criptomonedas usan varios sistemas de fechados para probar la validez de estas transacciones, añadidas a una cadena de bloques sin necesidad de tener un tercero que las autorice. Eliminan el middleman o los intermediarios. Existen varios sistemas de prueba de trazado. SHA-265, Script, Kryptonite, Blake. Vaya, yo soy abogado, no soy técnico en sistemas, pero son las más conocidas, digamos. Y también pueden utilizar otro sistema denominado sistema de participación, que este es un método que asegura que en la red, mediante un consenso distribuido, se le puede pedir a los usuarios que demuestren la propiedad de una de sus partes. Es decir, dame una prueba de vida de que este NFT o este bloque o este
criptomoneda es tuya. Como les mencionaba, el minado, en las redes de criptomonedas, el minado es una validación, ¿sí? Es una validación de las transacciones. Y el esfuerzo de estos mineros es recompensado con ciertas unidades de esta criptomoneda minada. Existen varios tipos de recompensas y estas van en relación al porcentaje de mineros y al porcentaje de cripto, y sobre todo la criptomoneda que utilices. No es lo mismo cobrar un Satoshi de Bitcoin que un Tether de Ethereum. Debido al incremento del número de mineros en las redes de criptografías, la complejidad de la generación de los hash ha aumentado a lo largo de los años, haciendo que los mineros tengan que invertir cantidades de dinero en máquinas especializadas. Ya estamos hablando de máquinas cuánticas, ya estamos hablando de máquinas no solo no de uso comercial, sino máquinas de exageradamente de costos muy elevados. Y algunas veces el valor de las recompensas no justifican el valor de la inversión en estas máquinas, que sí tienen que consumir mucho dinero en su refrigeración y en la energía que consumen para hacerlas funcionar. Yo soy ¿qué voy a hacer un brevario? Yo soy un apasionado de Elon Musk, de Tesla y de todas sus empresas. Y como ustedes saben, Elon Musk, Tesla tenía una gran participación en Bitcoins. Y él en este año, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero este año, hace un par de meses, él desprende o suelta su posición de estos Bitcoins a raíz de que le crea un cargo de conciencia moral en la cantidad de electricidad que se está utilizando para poder hacer esta minería de datos. Simplemente un dato cultural que les quería mencionar. Y por último, la última característica del Bitcoin sería la legalidad. No del Bitcoin, perdón, de las criptomonedas sería la legalidad. El uso de estas criptomonedas en actividades ilegales ha hecho que sea casi prácticamente imposible por parte de los gobiernos poder rastrear el uso que se le da a las criptomonedas. Por eso, prácticamente en cualquier lugar del mundo, todavía los gobiernos no tienen legislaciones específicas de cómo utilizar las criptomonedas, porque no tienen forma de rastrear el origen y la fuente de ese recurso utilizado en las criptomonedas. ¿Sí? Yo aquí les voy a dar 4 ejemplos en específico de gobiernos que han hecho ciertas actividades muy puntuales para detener el uso de las criptomonedas. Bolivia fue el primer país en prohibir explícitamente el uso de criptomonedas. En Bolivia no se puede usar criptomonedas y no hay plataforma alguna para poder hacer trading de criptomonedas. Japón en el 2014 prohíbe el uso de las criptomonedas tras caerse una plataforma que era denominada Bitcoin MT Gov. Ese era un esquema Ponzi que hicieron en Japón, que de igual manera llegaron a que prohibieran en Japón el uso de las criptomonedas. En abril del 2018, Venezuela desmantelan ciertas minas de criptomonedas, pero Venezuela, al ser un país autoritario, no solo las desmantelan, a los dueños de estas minerías les fincan responsabilidades de terrorismo, de lavado de dinero y en el número de delitos. Pero aquí en el específico en Venezuela viene un dato. Venezuela lo hace porque Venezuela lanzó su criptomoneda propia que se llama Petrol. Es una criptomoneda que Venezuela quiere respaldar con el uso de su petróleo, con los derechos de cobro de su petróleo, perdón. Y por último, en España sí permite relativamente el uso del Bitcoin, pero creó un decreto real para efectos de responsabilidad civil en el uso de cualquier criptomoneda, porque debe de ser la criptomoneda no considerada como un dinero tal cual, tampoco como forma legal, es simplemente un método de cambio. ¿Cuáles son las criptomonedas más conocidas? Seguramente ustedes me van a decir, Carlos, si son 5,300, ¿por qué me pones 8? Bueno, son las que con mi información y los rendimientos que yo he visto, son las más conocidas. Primera de ellas, Bitcoin, que fue fundada en el 2009, o creada en el 2009, perdón. Entre el 2011 y 2015 nacen varias que se llaman meme coins, que es Ripple, Littlecoin, Dash, Moreno y Factom. En el 2015 se genera se crea Ethereum. Ethereum, que más adelante lo vamos a platicar, es la criptomoneda por excelencia en los smart contracts. Es una criptomoneda de segunda generación que lo que hace es aparejar la ejecutibilidad de los smart contracts.
Y por ende tenemos en el 2017 Deep Onion. Aquí yo les pongo en pantalla únicamente para que tengan referencia de los valores de las criptomonedas. El día de ayer, aquí les estoy poniendo la fuente, es crypto.com, que es donde yo tengo mi wallet. El día de ayer, 3 de noviembre del 2021, a la 1:50 de la mañana, estos eran los valores. Bitcoin, $63,250 cada Bitcoin, con un ROI o retorno de inversión, ahí se los estoy poniendo, de 46,474%. Hagan números, si hubieran invertido en criptomonedas hace un año, no había que invertir desde el principio, hace un año. Ethereum, la criptomoneda por excelencia en los smart contracts. Repito, una criptomoneda de segunda generación, $4,608 cada una de ellas, con un retorno de inversión de 161,590%. Binance Coin, $557 cada una de ellas, con un retorno de inversión de 479,878%. Solana, también una criptomoneda utilizada en el tema de smart contracts, $233 cada una de ellas, con un retorno de inversión de 104,712%. ADA, $2.11, con un retorno de inversión de 9,470. ADA cuando salió al mercado valía 0.00002 centavos de dólar. Ahí están los retornos. Ahora, Carlos, ¿por qué nos estás hablando de criptomonedas si tú dijiste que nos ibas a venir a hablar de smart contracts? Los smart contracts llevan aparejado ejecuciones y estas ejecuciones, al ser programaciones binarias, tienen que ser en criptomoneda. ¿Qué son los smart contracts? Tenemos que entender que los smart contracts simplemente es un contrato, es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos que se obligan a algo como fuente de las obligaciones. Y este algo debe de estar mencionado dentro de la base del contrato. Tiene que ser algo posible, tiene que ser de un objeto posible y realizable. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de los smart contracts con un contrato civil o un contrato mercantil? Los smart contracts llevan aparejada la ejecutibilidad por sí solos, sin la necesidad de que un tercero sea partícipe en el proceso, y se redactan a través de un software informativo, que estos deben de ser, en vez de utilizar un documento impreso en lenguaje jurídico, en español, en lugar de ir con el notario a hacer un contrato, el smart contract lo que hace es una programación, es decirle a la computadora, ejecútame esto, que cuando A haga estas obligaciones, inmediatamente B tiene que liberar su dinero. Y lo que hace el smart contract es que cuando A cumple sus obligaciones, se libera del wallet de B esas criptomonedas acordadas para el pago e inmediatamente pasan al wallet de A. De esta manera, los smart contracts son instrumentos muy novedosos, ya que las computadoras juegan un rol activo en las mismas. La gestión no solo se basa en facilitar el uso de la firma electrónica para poder almacenar estos datos electrónicamente. Estos programas también analizan y ejecutan algunas partes de la lógica interna, de la lógica jurídica que uno como abogado o como programador tenga que asignarles a smart contract. Y por ende genera consecuencias inmutables de trascendencia jurídica en el tráfico jurídico diario. Además de generar reglas específicas para la ejecución de estos contratos. En español, declaraciones y cláusulas. Ahora, ¿de qué nos sirven los smart contracts, Carlos? Está bien, yo soy abogado, yo soy notario, yo soy litigante. ¿A mí de qué me sirve un smart contract? Los smart contracts van más allá de lo simple. Es un valor muy simple, es simplemente darle un valor informático a la ejecución de derechos y obligaciones, ¿sí? Garantizándole una ejecutibilidad en contratos futuros. Es simplemente hacer un contrato que no exista forma de no poder ejecutar. Los smart contracts tienen un enorme potencial, dado que en estos contratos es importante destacar que se encierra la ejecutibilidad aparejada. Está distribuido por miles de ordenadores alrededor del mundo, dado que están en blockchain, ¿sí?
Y estos contratos en todo el mundo lo que hacen son ser testigos inherentes de la ejecutibilidad del contrato. Es un custodio. Elimina la burocracia, las censuras, los errores, los costos, los tiempos implícitos que van en los procesos, e inclusive, pues elimina las terceras personas. Ahora, si juntamos los principios del Smart Contract con la creatividad jurídica, encontraremos muchos desarrolladores en el mundo, muchos abogados, muchos notarios, que ya estamos hablando del Smart Contract como en la vida diaria. Les quiero poner un ejemplo. Imaginemos que todos los aquí presentes, tanto en el Zoom como en Instagram, compramos un Tesla, esos coches padrísimos que se conducen solos y están bien fregones. Y quién no quisiera tener un Tesla, yo quiero dos. Y ahora que ya compramos el Tesla, queremos ponerlo a trabajar. Pues, ¿qué diríamos? Pues háblale a Uber o a Didi o a Bit y súbelo a la plataforma y que lo maneje Juan Pérez y que nos vayan pagando nuestra renta diaria. Como ustedes saben, el Tesla tiene la conducción de manejarse solo. Imagínense si a través de un smart contract pusiéramos o pudiéramos ejecutarle o aparejarle que un smart contract de que el coche se maneje solo, que el coche cobre solo a través de una plataforma, cobre con tarjeta de crédito, y en ese smart contract nosotros digamos que en automático de cada cobro nos reparte el dinero, sin necesidad de que le hablemos a Daniel, oye Daniel, ya cobraste hoy, págame por favor. Eso es lo bonito del smart contract. Eliminando en este caso el intermediario que sería Uber, que nos quitaría más o menos el 10-12% del costo del viaje, pues digo, creo que vale la pena el tema de los smart contracts porque eliminamos a los intermediarios. ¿Cuáles son los primeros contratos inteligentes? Pues ustedes dirían, seguro lo hizo un matemático, un programador. Pues sí, lo hizo un programador, pero un programador que era abogado, era jurista, de nombre Nick Szabo. Nick Szabo trabajó en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y Nick Szabo era un criptógrafo que fue el primero en utilizar en 1995 el término de smart contract. 2 años después salieron muchos documentos, muchas contribuciones públicas de otros juristas y sobre todo de otros programadores tratando de exponenciar más la facilidad o el contenido o la facilidad de realizar estos smart contracts. Aunque quiero mencionar que en ese momento era de imposible ejecución un smart contract. ¿Por qué? Porque ya estaba el término de programemos una escritura pública en 1995, pero al no existir todavía el blockchain y mucho menos existir las criptomonedas, aunque le dijéramos a la programación, apareja la ejecutibilidad a la misma, pues sí, pero si no hay forma de que yo me meta a Bancomer de Carlos para mandárselo a Daniel, por eso era necesario que surgieran los blockchains y surgieran las criptomonedas. En el tema de las criptomonedas y los smart contracts, pues los smart contracts están creados a raíz de un cumplimiento de obligaciones, de derechos y obligaciones aparejado en criptomoneda, ¿sí? Lo cual genera una transparencia real sobre la operación de la misma. Cuando hablamos de contratos de distribución nos referimos a los casos en los que se utiliza Bitcoin para formar acuerdos entre personas. Y perdón que aquí haga un paréntesis, cuando me refiero a Bitcoin me refiero a cualquier criptomoneda, las que yo les he mencionado o alguna de las demás de 5,500 que existen. Y esta ejecutibilidad lleva todas las ventajas porque permite añadir una lógica jurídica y sistemática al dinero. Algo único en este tipo de programaciones, es decir, programar obligaciones sobre dinero virtual. Esta lógica aplicada al dinero nos permite resolver problemas comunes que podemos encontrarnos en la actualidad, aumentando el nivel de confianza entre las partes a lo largo de un proceso automatizado que se desarrolla en la interacción. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los smart contracts? Yo les voy a mencionar 3 únicamente, que son los que creo que son necesarios, aunque les puedo decir que un smart contract al día de hoy, aunque no lleve ejecutibilidad en criptomoneda, es una compra en Amazon o en Mercado Libre. Eso es un smart contract. Es una publicitación del proveedor del servicio o del producto, donde nosotros con 1, 2 o 3 clics aceptamos. En lugar de poner criptomonedas, que ojo, Amazon en Estados Unidos sí lo permite,
Simplemente le decimos a Amazon, quiero que me mandes una computadora y te doy mi número de tarjeta de crédito. ¿Sí? Algunos ejemplos de los smart contracts serían, pueden ser contratos de mercados distribuidos que permitan implementar contratos peer-to-peer o de punto a punto para trading en mercados de cripto. Eso es un smart contract. Es decirle a crypto.com, cripto, quiero que tal día, a tal hora o cuando alcance tales indicadores esta criptomoneda, quiero que me la compres. Y de igual manera, si alcanza estos indicadores a la baja, quiero que lo vendas. Ya le dejas instrucciones predeterminadas a alguien a través de un smart contract para que ejecute las instrucciones que tú estás dando y no tengan que consultarte cada vez que se tenga que hacer un movimiento. También podemos hablar de smart contracts, y este es un tema un poco áspero, pero aquí hago un paréntesis, sobre la transferencia de propiedad de automóviles, de teléfonos, de casas o de elementos físicos controlados a través de una cadena de bloques que se conforman las denominadas smart properties. Ojo, en México, gracias a Dios, el notario público interviene en la transmisión de todas las propiedades. Como bien nos los marca el Código Civil en el estado de Veracruz o en cualquier otro estado de la República, te marca que arriba de X valor, arriba de 5,000 pesos, tiene que intervenir el notario público. Pero esto no implica que en otros lugares del mundo ya se esté utilizando. Esto no implica que en otros lugares del mundo ya se pueda dar una transferencia de propiedad, inclusive de propiedad raíz, a través de smart contracts. Cabe aquí hacer mención que existe ya una fibra en Guadalajara, no tengo bien a bien los datos, por eso no lo he incluido en la presentación, que ya realizó la venta de un bien, la preventa de un departamento en smart contract y la empresa cobró en Bitcoin. Aquí sería muy interesante investigar el tema y preguntarles a ellos, primero, el sustento legal que le están dando a esta transferencia de propiedad y segundo, el sustento fiscal que le están dando a esta transferencia de propiedad, porque recordemos que las criptomonedas en México no son de uso legal. Y por último, podemos hablar, imagínense, de una automatización de herencias, que yo, Carlos, hiciera el smart contract sobre mi herencia y yo dijera que mi esposa va a ser mi albacea y mis hijos van a ser mis herederos o mis legatarios. Ok. En el momento que mi esposa, aquí se hace una programación, y en el momento que mi esposa le diga al smart contract, oye, Carlos ya falleció, pues el smart contract le tendrá que preguntar, oye, acredítame la prueba de vida, que es un término que no estoy incluyendo en estos momentos, lo que lo platicaremos más adelante cuando hablemos del consentimiento, pero inclúyeme la prueba de vida. Imagínense que la prueba de vida sea el acta de función certificada por el notario Daniel Cordero. Muy bien. Y esta prueba de vida se le hace llegar al smart contract a través de esta programación y el smart contract ejecuta mis instrucciones, que es reparte estos criptos, reparte estos NFTs, estos smart properties, estos coches, bam, 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 bam. Un testamento 100% digital. Sé que es un tema complicado porque estamos acostumbrados a acudir, gracias a Dios, con el notario público a redactar nuestros testamentos. Y yo con esto no estoy diciendo que el notario tenga que estar fuera, al revés. Ahorita les voy a explicar dónde nos tenemos que subir, pero imagínense esta ejecución. Hablemos de un último tema que es el consentimiento electrónico. ¿Es válido? No es por hacerle promoción a mi alma mater, pero en el año 2000, cuando yo presenté mi tesis, este fue el título de mi tesis. El consentimiento electrónico como método válido, la firma electrónica como método válido del consentimiento. Esa fue mi tesis en el año 2001. El consentimiento electrónico en México, sí es válido. Sí es válido porque lo enuncian tratados internacionales. Sí es válido porque lo marca la norma oficial mexicana 151 promulgada en el 2006. Sí es válido porque el Código Civil Federal, el artículo 1803 lo marca. Sí es válido porque el Código de Comercio, el artículo 93 lo marca. Sí es válido porque el Código Civil del Estado de Veracruz en el 1756 novies lo marca. ¿Y qué creen? Tan válido es que a nosotros los notarios públicos, nuestra ley del notariado del Estado de Veracruz nos permite la facilidad de poder utilizar métodos electrónicos. La ley de notariado no es la ley que nos debe, la ley específica que nos debe denunciar el método del consentimiento. Es la ley que a mí como notario me marca mi actuar y me dice, puedes utilizar estos medios electrónicos, ópticos o tecnológicos para generación de instrumentos.
El Código Civil contiene disposiciones que obligan a llevar y a mantener un sistema de contabilidad adecuado. Esto es para las empresas, para archivar sus comprobantes originales de sus operaciones y conservar documentación relacionada con sus negocios. Pero la norma oficial 151 es la que regula y establece las características que deben de llevar las constancias de conservación de mensajes de datos para firmar documentos electrónicos, y también define los elementos necesarios para la digitalización de los documentos físicos. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? Es la que nos marca el actuar de los PCCs. ¿Qué son los PCCs? Son las autoridades certificadoras, en este caso certificadoras autorizadas, en este caso autorizadas por la Secretaría de Economía, para que sean los entes que puedan generar y resguardar estos certificados de firma electrónica y por ende todas las operaciones que conlleven o se vayan realizando a través de estas firmas electrónicas, ¿sí? En México existen 7 PCCs autorizados. Yo creo, y aquí lo dejo sobre la mesa, que todos los colegios de notarios de la República, el Colegio de Notarios Nacional y todos los notarios del país deberíamos de ser PCCs, deberíamos de ser autoridades certificadoras de firma electrónica. Porque si ya contamos con la fe pública delegada por el Estado y le subimos la tecnología blockchain, la ejecución de los smart contracts, y le subimos que además seamos autoridades certificadoras, pues creo que tendríamos un notariado actualizado y un notariado sobre todo vigente para los próximos 520 años. Cuando hablamos de cartas, telegramas, mensajes de datos o cualquier otro documento en donde consten contratos, convenios o compromisos que den lugar a derechos y obligaciones, estos se deben de cumplir en un marco legal. Obviamente, eso nos enseñaron en la escuela. Cómo estructurar contratos, cómo estructurar convenios, cómo aparejarles ejecutibilidad. Pero es importante subrayar que el Código de Comercio permite que ciertas empresas que utilicen medios electrónicos para tales fines sí las pueden utilizar con consentimiento electrónico, pero deben de estar otorgado en términos de la norma oficial 151, que es la que nos marca quiénes son los PCCs. ¿Cuáles serían o cuáles podrían ser? Y yo creo que con esto podemos terminar, amigo Daniel, y pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Cuál sería el requisito o cuáles serían los requisitos que ustedes creen que debería cumplir una firma electrónica para que sea válida y para que tenga para que sea válido el otorgamiento del consentimiento? Primero debe existir la garantía que es confiable, que se ha comprobado la integridad de la información a partir del momento en que se generó, que se generó de forma definitiva, como un mensaje de datos o de cualquier otra plataforma. Entendamos que un mensaje de datos puede ser un SMS. Yo le mando a mi amigo Daniel un SMS. Eso es un mensaje de datos. Un mensaje de datos puede ser un correo electrónico. O un mensaje de datos puede ser una videollamada. Tenemos que pensar fuera de la caja y tenemos que pensar que prácticamente cualquier manifestación de datos, es más, un mensaje de datos puede ser un tweet, así de fácil. ¿Sí? La información tiene que ser mostrada por la persona que la deba presentar cuando se requiera esta información que sea reservada, que sea presentada. Pues como los notarios, nosotros guardamos nuestro protocolo con el apéndice respectivo, donde acreditamos y donde manifestamos que las partes se contrataron o se obligaron en los términos expresados en nuestros instrumentos. Pues bueno, es exactamente igual. Tenemos que tener un respaldo digital de ese consentimiento electrónico para acreditarle a la autoridad, sea judicial o la autoridad civil, o inclusive hasta los mismos contratantes, en la forma en la que ellos obligaron. ¿A quiénes aplica la norma oficial mexicana? La norma oficial mexicana a todos los actores del sistema financiero, legal y bancario en México, que tengan obligación de dar cumplimiento a estas transferencias de datos. Y por ende, esta norma oficial mexicana es, como bien saben, de observancia general, porque además depende de tratados internacionales como los tratados de firma electrónica que tienen suscritos México desde el año 2002, fue el primero que suscribimos en este punto. ¿Sí? Amigo, no sé si yo con esto termino mi plática. Les doy muchas gracias a Cori por la oportunidad, a ti por la invitación. Aquí les dejo mis contactos tanto de Instagram como mi correo electrónico, por si gustan contactarme, porque yo soy un apasionado y un fiel creyente que tenemos que subir estas tecnologías de la información a nuestro andar diario.
Muchas gracias, amigo. Carlos, muchas gracias a ti. Sí, quiero contestar. Tax and Legal, del Instituto IBD, te quiero agradecer, la verdad, tu disponibilidad, tu tiempo, el compartir el conocimiento con nosotros acerca de este tema, pues ya no tan novedoso, un tema verdaderamente que ya está aplicando, un tema que ya está operando. Tú hablabas de las criptomonedas y es cierto, El Salvador ya es el primer país que ya creó su ley de aceptación y adopción de la criptomoneda como de curso legal. Y pues bueno, realmente esto sigue creciendo y no podemos negarnos al desconocimiento, ¿no? Finalmente esto no deja de ser una situación incidente en todos los sectores, y me refiero al sector social, me refiero al sector político, al sector económico, y desde luego al sector de derecho y al sector jurídico, ¿no? No podemos estar, como tú decías, encerrados en una caja y dejar de lado estas cuestiones cuando hay un mundo que desconocemos. Y mira, Carlos, ya sabes que luego me escriben al WhatsApp aquí porque no quieren publicar las preguntas o los comentarios, y tengo cuatro puntos. Me parece que uno ya quedó aclarado, ya lo señalaste, pero bueno, sería importante referirlo. Fíjate que comentaban por ahí, y yo coincido con esto, y de hecho yo lo platicaba, que en el año 2015 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en el artículo 6º y reconoce de manera expresa el derecho humano denominado derechos digitales. Y este derecho humano, desde el año 2015, consiste en que los mexicanos tenemos derecho al uso, acceso y a tratar con la tecnología. Y ya está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 6º, como un derecho humano. Todas las autoridades y todos estamos, pues, finalmente ya inmersos en ese mundo de que finalmente ya tenemos reconocido como tal esta cuestión a nivel constitucional. Por lo tanto, me parece que esto abona en la diapositiva que tú señalabas al final, ¿no? Respecto de cuál era el sustento legal en nuestro país acerca de, no tanto del consentimiento electrónico, sino el uso de las tecnologías. Por lo tanto, partiendo de esto, Carlos, del derecho humano en el artículo 6º reconocido como los llamados derechos digitales, debemos entender que nada puede impedirme a mí como ciudadano mexicano el hacer uso de un smart contract, una criptomoneda, el recurrir al blockchain para cerrar alguna operación, o si estoy limitado. No, claro que no estás limitado, amigo. Claro que no estás limitado, y aquí déjame hacer un punto que obviamente no incluí en la presentación porque no estaba pactado, pero creo que aquí hay un tema que podemos platicar más adelante, que es la identidad digital, ¿sí? Países como Japón o como Estonia es un referente de identidad digital en el mundo. Estonia es el primer país del mundo que es 100% digital. No hay oficinas de gobierno, no hay ministros de gobierno, no hay gabinete. Todo es gobierno electrónico. Desde que uno nace, durante toda la vida del ciudadano, se lleva un expediente digital encriptado en blockchain, ¿sí? Y este expediente digital marca cuántas veces te has operado, cuántos dientes se te han caído, cuánto dinero tienes, dónde lo tienes, con quién te casaste, cuántas veces te has casado, cuántas propiedades tienes, qué te duele del corazón. Entonces, llega por ti, tienes una emergencia médica, por ejemplo. Llega por ti la ambulancia y te pregunta, tú eres Daniel Cordero, perfecto. Pum, 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 ponen tus datos en la computadora y les aparece todo tu expediente médico, sin necesidad de hablar a tu pediatra que te atendió de niño o a tu doctor que te atiende el día de hoy. ¿Qué es a lo que lleva con esto? Claro que es un derecho humano el derecho tecnológico. Es un derecho humano tan claro como el derecho humano tener un nombre o una identidad de género. Creo yo que sin ser constitucionalista y meterme en esos temas, que por aquí vi a mi amigo René, que él es especialista en derecho constitucional, creo que sin meterme en esos temas tan finos y tan específicos, claro que sí. Ok, Carlos. Oye, y fíjate que, gracias, estamos en la misma sintonía, y justo tú comentabas, y me parece que ya está contestada, ¿no? Decían que con el tema de blockchain, al estar depositado en varios servidores, computadoras, o el término que se le quiera dar, o dispositivo, la información en bloque, que si esto, el estar en varios lugares y saber quién celebró una operación o transacción,
violaba mi confidencialidad, la secrecía, pero me parece que ya aclaraste tú que aun cuando es una situación de red pública, están protegidos los datos personales de la operación, o sea, no es tan fácil verificar o enterarse de quiénes son las partes involucradas y la negociación en sí. O la pregunta sería, ¿sí se ve afectada la confidencialidad de las partes? Amigo, te pido una pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque se abrió un micrófono y te perdí. ¿Me podrías repetir, Te por decía favor? rápidamente que al ser el blockchain un tema de red pública, por así señalarlo, y estar en varios servidores o dispositivos almacenado un bloque, si eso no pone en riesgo la confidencialidad de las operaciones, la secrecía, y si esto no nos deja más expuestos, tú acabas de señalar que finalmente yo ingreso a la computadora en Estonia y ya sale una radiografía íntegra de qué es lo que hago, ¿no? Entonces, que si el tema de blockchain, ya lo contestaste durante tu plática, pero bueno, está la pregunta y por eso te la hago. ¿No está en riesgo la confidencialidad? No, no está en riesgo la confidencialidad, amigo, porque como mencionaba en la cadena de bloques, en blockchain, únicamente está el certificado de la operación, más no el contenido de la misma. El contenido de la misma está en un blockchain de segunda generación, donde nada más tienes acceso con el certificado. Y el certificado nada más lo tienen las partes, lo tenemos tú y yo en el caso de un contrato, ¿sí? Entonces, todos los aquí presentes, todos los presentes en mi Instagram y todos los presentes en el mundo podrán ver que ese certificado entre Daniel y Carlos es válido, mas no pueden conocer su contenido, porque necesitan la clave privada, que es la que tiene Carlos la suya y Daniel la suya, para poder abrir el documento. Perfecto. Carlos, fíjate que me habló un colega, y esta sí ya es un tema que para que vean que ya está finalmente la situación de las criptomonedas y los smart contracts en operación, que le llevaron un testamento. Y en el testamento, el autor del mismo hereda criptomonedas a uno de sus nietos. O sea, ya está plasmado en un testamento el tema. Y me dijo, Daniel, ¿cómo le vamos a resolver ahí? Vamos a platicarlo, ¿no? Le dije, bueno, después de la conferencia que dé Carlos, ya nos sentamos y lo discutimos, ¿no? Entonces, lo que te quiero comentar es que no es un tema fuera de realidad, no es un tema que estemos inventando, que estemos volando y cosas así, No. que quiero que sepas que hay mucha gente que piensa que estamos a veces está exagerando en este tema, pero no. Ya hay un colega que me habló para referirme y señalarme que un testador dejó que heredaba criptomonedas. ¿Qué sucederá en estos casos? Bueno, no quiero comprometerte, francamente, porque no, pero finalmente ya ahí está, ¿no? Ya lo vemos en un documento notarial plasmado y ahora finalmente el notario quiere que lleve la sucesión, todo el proceso sucesorio. ¿Qué onda ahí, no? A ver, Mira, sin comprometerte, Carlos. Con mucho gusto, ¿no? Sin comprometerme, con mucho gusto. Dile al colega, digo, se me hace que te voy a dar a ti la respuesta para que la vendas, canijo, así que no me vas a quedar mal, pero bueno. Mira, no se puede por dos sencillas razones. Yo te puedo entregar no te puedo entregar la propiedad de un intangible que es la criptomoneda si tú no eres el poseedor de la llave privada del bloque. Regresemos a la presentación cuando hablaba los contratos más típicos que se pueden utilizar con criptomonedas y uno de ellos es la herencia, ¿sí? De nada sirve que yo diga, Daniel, yo te voy a dejar mis 2 bitcoins que tengo. Puta, son son casi 3 millones de pesos, es muy buena lana, ¿no? El problema es que si no tienes la llave pública, ni tú ni nadie, como dice la canción, ni tú ni nadie va a poder abrir esa llave pública. No le vamos a poder decir a la cadena de mineros en la nube, en la bloque, oigan, ya no es Carlos, ahora es Daniel, ¿sí? Entonces, no es de ejecución tan sencilla, ¿eh? Y segundo. O sea que aquí tenemos que ser cautelosos al momento de redactar el testamento, ¿no? Sobre todo por el tema de la clave. Claro. Y digo, no sé si vayamos a hablar del tema si quieres, pero yo soy de la idea que los notarios y los abogados, pero sobre todo los notarios como peritos expertos en derecho, investidos de fe pública por nuestros estados, porque aquí hay varios notarios de otros estados, debemos de especializarnos en los smart contracts. Oye, ¿por qué no podemos hablar de un contrato, de un protocolo 100% digital? Digo, yo ya te reviro a ti la pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar? De hecho, quiero que sepas que ya hay leyes del notariado del país que ya la contemplan y inclusive en el mundo ya hay que lo ver. Y de hecho, en el Colegio de Notarios de Veracruz ya se ha estado trabajando igual en un tema electrónico, ¿no? Sí. Bien, y fíjate que ahorita que estamos tocando ese tema, Carlos, gracias por la respuesta, por la orientación.
pues vamos a cerrar esto con la última pregunta, el último tema. Fíjate que pues es muy común escuchar e inclusive yo he visto transmisiones ahí en YouTube, videos y ciertos comentarios, inclusive déjame decirte que hasta en programas de radio, el otro día en Radio Fórmula escuchaba yo un expositor con este Oscar Mario Beteta que hablaba acerca de las criptomonedas y todo esto que acabamos de comentar aquí, y él casi que se aseguraba que el notario va a desaparecer y que va a ser sustituido por el blockchain, por las criptomonedas y todas esas cuestiones. Te voy a dar mi opinión y ahorita tú me das. Fíjate que me parece que esta es una opinión muy parcial, muy pobre y corta de lo que es el notario, ¿no? Porque el notario no solo es un certificador, ¿sí? El notario es mucho más que un certificador de firmas. Sí, es una de sus actividades, forma parte de su función, pero pues es un consejero, ¿sí? Entre otras cosas, un asesor, es un coadyuvante de la autoridad, entre la autoridad fiscal, administrativa y demás. Entonces me parece que el tema de blockchain, las criptomonedas, smart contract, pues no van a hacer un lado al notario, ¿no? Por ahí un colega, José Antonio Márquez, decía, ¿no? No cambia la función, cambia la técnica, ¿no? Entonces tú que eres experto más que yo en estos menesteres, mi querido Carlos, y si estoy mal, te solicito que me lo digas, me parece que más que blockchain ser un enemigo o un opuesto al notario, va a ser una herramienta, un arma más que el notario va a tener para desarrollar su actividad. Esa es mi opinión, Carlos. No sé qué te merezca a ti. Mira, amigo, podemos hablar, un cambio que sucedió en el notariado en los últimos 20 años fue cambiar del protocolo cerrado al protocolo abierto, ¿no? Y seguramente algún colega en ese momento pegó el grito en el cielo, que cómo vamos a traer protocolos, folios sueltos, ¿no? ¿Cómo va a haber un libro regado en 200 hojas en lugar de tener un libro físico armado, ¿no? Yo soy creyente y es lo que trato de promover con el notariado y en mis redes sociales. Yo lo que trato de promover es que el notario debe de subirse a estas tecnologías de la información. El notario en México tiene 520 años, pero el notario en el mundo está desde Roma, ¿sí? El notario latino está desde el principio del mundo moderno como lo conocemos, ¿sí? Ok, pensemos, te pongo un ejemplo y le quiero dejar a ti y a todos los presentes esta reflexión. Imaginemos que el notario en cualquier lugar del país se pueda subir a la plataforma blockchain, donde los registros públicos, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las tesorerías municipales y estatales, inclusive la federal, todos estemos en blockchain, ¿sí? Donde yo tengo un documento que sigue siendo mi protocolo abierto, pero únicamente cumplo con el tema de la encriptación, que sea expedir el testimonio, firmarlo y encriptarlo y subirlo a blockchain, ¿sí? Donde inclusive usted, señor, en su notaría, usted me pueda otorgar a mí el consentimiento a través de una firma electrónica, que conforme a la norma oficial mexicana puede ser de dos formas, autógrafa o con tu e-firma del SAT, ¿sí? Imagínate que lo podamos hacer así tan sencillo. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos y por qué no deberíamos ya del notario estar subido en las plataformas, en las tecnologías de la información? No tenemos que esperar. Hay 3 casos muy puntuales que ya se están dando. España, Colombia y Argentina. Ellos ya lo están haciendo. ¿Por qué nosotros tenemos que esperarnos? No podemos quedarnos sentados en nuestros laureles. Yo sé que puede ser un tema muy disruptivo y que puede incomodar inclusive, pero lo mismo pasó con el protocolo abierto. Y segundo, y lo voy a dejar la reflexión sobre la mesa, ¿qué sucedió en el 2017 cuando los diputados autorizaron las sociedades anónimas simplificadas? Eliminaron la figura de un notario o de un corredor público, ¿sí? Eso sí es preocupante más que la tecnología blockchain. No podemos dejar que las autoridades, muchas de ellas sin el conocimiento legal, quieran legislar sobre materias en específico, en este caso sobre el notariado. Nosotros, notarios, cada uno desde nuestra trinchera, desde el Colegio Estatal y el Colegio Nacional, tenemos que pregonar a la autoridad, decir, hey, nosotros queremos subirnos a blockchain. Pongamos las reglas del juego en la mesa. Carlos, a nombre de Cori Tax and Legal, el Instituto IBD y muy encarecidamente de Mujeres Apoyando a Mujeres MAN, que fue la finalidad de esta plática, te quiero agradecer verdaderamente tu disponibilidad, compartir tus conocimientos, tu experiencia con nosotros. Y déjame decirte que lo comentaste al principio de la misma, que pues tú eres abogado,
eres notario adscrito y que no eres tecnológico, ¿no? Que no eres ingeniero en sistemas. Y pues realmente hablar de estos puntos, de estos temas, pues sí resulta un poco complejo para aquellos que nos hemos dedicado a la cuestión meramente jurídica, ¿no? Involucrarnos en un mundo en el cual hablamos de cuestiones muy matemáticas y de números y de temas que a veces nos complican un poco, resulta complejo. No obstante eso, yo te agradezco, te felicito por la plática, muy interesante, dejas muchos temas pendientes y como lo dijimos, ¿no? Pues esta es una plataforma y una semilla que queda sembrada para discusiones posteriores. Carlos, ahí se está proyectando un pequeño reconocimiento, pero con mucho cariño y afecto que te hace Politax and Legal y el Instituto IBD por tu participación, por tu ponencia el día de hoy con el notario, los smart contracts y el blockchain. Lo firma Orlando Pereira, que es el director general de la firma y que posteriormente, pues ahí te saludará. Carlos, en verdad, muy interesante el tema. Nos dejas pues con varios temas ahí, un conocimiento que la verdad lo supiste reducir en un tiempo prudente, porque hablar de esto es un mundo, ¿no? Carlos, seguimos en contacto. Una vez más, muy agradecido contigo. Y pues bueno, no sé si quieras despedirte, agradecer a todos acá por tu participación. Daniel, nuevamente te agradezco primero a Cori Legal, a Orlando, pero en especial a ti, porque eres mi amigo de toda la vida, de varias fiestas, diría yo. Quiero agradecerte la confianza de permitirme venir a hablar con ustedes. Un tema que me apasiona y que casualmente descubrí ahora en pandemia, que era blockchain y criptomonedas. Y un tema que me apasiona tanto que quiero que el gremio, un gremio que amo, que soy nieto, hijo, sobrino, esposo y yerno de un notario, o sea, toda mi familia por todos lados somos notarios, quiero aterrizar esta idea con todos ustedes para poder ayudar al notariado a que siga creciendo y sea esa institución tan respetable como lo ha sido toda la vida. Te agradezco, Daniel, nuevamente por la invitación. Espero que sea la primera de varias porque tengo tema para rato y te lo agradezco, amigo. En serio, muchísimas gracias. Nada que agradecer, el que agradece somos nosotros y a todos los que nos han visto, todos los que nos ven, nuevamente gracias por su tiempo, por estar con nosotros y los esperamos en próximos eventos. Que pasen y que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.